Ahí está, muy bien. Bueno, entonces les decía, hoy vamos a terminar, el plan es terminar el libro de Kohelet, que habíamos quedado, el otro día no pudimos terminar el capítulo 9. Les dije que es un libro cortito, que tiene poquitos capítulos, y este ya estamos en el final, lo que normalmente los biblistas llaman el prólogo del libro, la parte final y este capítulo 9 que es un capítulo importante, porque es donde el agiógrafo se cuestiona el tema de la muerte, ¿no? Entonces habíamos empezado la clase pasada y ahora voy a retomar, disculpen que me superpongo un poquito con lo que vimos la vez pasada, pero como para retomar desde un punto, desde algún punto, ¿no? Así que déjenme que les voy a compartir la... ¿Todos ven ahí? Sí, sí se ve. Bueno, esperen que yo voy a parar mi video para no... Ahí está, muy bien, porque si no me distraigo. Entonces, habíamos quedado acá, o sea, habíamos avanzado hasta el 9.4, pero vamos a empezar acá con el 9.1, ¿no? Entonces, bueno, empieza. A todo esto puse mi inteligencia para investigar todo esto. ¿Qué es todo esto? Todo este tema de la muerte, ¿no? De la vida, de la muerte, que lo que veníamos viendo, no sé si se acuerdan, que veníamos diciendo que lo que se plantea en parte Cogelet es que no importa portarse bien o mal, va todo lo mismo, porque en definitiva todos nos vamos a morir. Entonces, se pone a investigar el tema de la muerte, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la muerte? Dice que los justos y los sabios y sus trabajos están en la mano de Dios. O sea, nosotros, fíjense que nosotros decimos algo parecido, nosotros también podemos decir que estamos en las manos de Dios, pero lo decimos con un sentido muy distinto al que lo dice Cogelet, ¿no? Nosotros lo que decimos es, estamos en las manos misericordiosas, en las manos amorosas de Dios, y aunque tengamos sufrimientos y nos pasen cosas negativas en la vida, Dios es providente y Dios siempre nos ayuda. Pero Cogelet no piensa eso. Cogelet dice en parte que no sabe cómo es Dios, no sabe si es arbitrario, si no es arbitrario, ¿no? Entonces, no sabe cómo es Dios. Entonces, sigue. No sabe el hombre si es amado o si es odiado, todo ante ellos es vanidad. Acuérdense que lo de vanidad viene a cuento de, yo les expliqué en la clase pasada, que vanidad viene de vano, que viene de vacío, viene de que no tiene sentido. Eso es, ¿no? Pues todos tienen una misma suerte, el justo y el impío, el bueno y el malo, el puro y el impuro, el que ofrece sacrificios y quien no los ofrece, como el bueno así el pecador, el que jura como el que teme el juramento. Bueno, entonces, claro, lo que decíamos la vez pasada, ¿no? Cogelet, con esto se carga toda la ética, ¿no? Porque, ¿qué era lo que habíamos dicho antes? Que lo bueno y lo malo, la moral, del Antiguo Testamento, ¿de dónde viene? De los textos históricos, ¿no? Cuando Dios nos da los 10 mandamientos, nos dice qué es lo que está bien y por oposición nos dice qué es lo que está mal. Entonces, no matar, eso es bueno, no matar. Honrar a tu padre y a tu madre, eso es bueno. No robar, eso es bueno. Pero aquí la sabiduría, acuérdense lo que veníamos diciendo desde el libro de Proverbios, ¿no? ¿Por qué se juzgaban las cosas que eran buenas o eran malas? Por el resultado. Y vuelvo a repetir por enésima vez el ejemplo de ir a 120 millas por la autopista, ¿no? Entonces, bueno, si yo hago las cosas mal, después voy a tener un accidente, me mato, pero eso está muy bien porque el que hace las cosas mal finalmente le va mal. Pero lo que dice Cogeler es, no, porque yo voy a 120 kilómetros por hora y a veces no me pasa nada. Y otro que o está tomando sol a la vera de la ruta y el que viene a 120 millas por hora lo atropella y lo mata. ¿Y ese qué hizo de malo, no? Entonces, la conclusión de Kohelet es que el hombre no puede descubrir la obra que se hace bajo el sol, como dice él, ¿no? Bueno, entonces seguimos leyendo, dice, este es un mal en todo lo que se realiza bajo el sol, que una misma suerte tengan todos. Además, el corazón de los hijos del hombre se hinche de maldad y la locura radica en el corazón durante su vida y después de esto a la mansión de los muertos. Claro, qué es lo que dice el autor? Dice, ¿por qué los hombres son malos? ¿Por qué hay gente que hace maldades?
Por una razón muy sencilla, porque no está nada claro que al hacer cosas malas vayan a tener un resultado negativo, como decía Proverbios. O sea, acuérdense que esta sabiduría cuestiona la sabiduría de Proverbios. No está nada claro, porque lo que ve Cogelet es que a los malos también a veces les va bien, entonces no se cumple lo que decía Proverbios. Es como en nuestra querida Argentina y en España y en tantos países que uno ve la corrupción de los políticos, ¿no? Y que finalmente son corruptos, roban y no les pasa nada. Y lo que dice Cogeles es, bueno, no hay justicia. No hay justicia y por lo tanto esa falta de justicia es una de las moscas muertas que se cayó en el frasco del perfume. ¿Se acuerdan que hablábamos de eso la vez pasada? Entonces, no hay retribución, no hay justicia, y si hay retribución es muchos años después. Lo que dice el Cogeler es que la única retribución que tendría sentido es si hubiese una retribución inmediata, pero no la hay. Y después de esto, la mansión de los muertos, ¿no? Bueno, entonces sigue. Quien permanece unido a los vivos tiene esperanza, pues más vale perro vivo que león muerto. Acá habíamos dicho que hace como una doble referencia a que obviamente que el perro es un animal despreciado, un animal que no tiene ningún valor, pero el león es el rey de la selva. También quiere decir que está hablando de, haciendo una comparación con los seres humanos, ¿no? El perro vendría a ser una persona que no tiene ningún poder, que no tiene ninguna importancia, el león es el rey. Pero ¿qué es lo que dice? Que más vale ser un pobre vivo que el rey muerto. Porque después sigue, ¿no? La línea 5 dice, porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben nada y ya no reciben remuneración, pues su recuerdo se ha olvidado. O sea, de vuelta, ¿no? El gran tema de la muerte, y que habíamos dicho en el libro de Cogelet, uno de los grandes temas es la falta de remuneración y el hecho de que enseguida se olvida todo, ¿no? Habíamos dicho, en 2, 3 generaciones, el nombre de todos nosotros va a ser olvidado, nadie se va a acordar de nosotros, y eso a Cogelet le parece una cosa tremenda, ¿no? Acuérdense que todo esto está basado en el tema fundamental de que Cogelet no logra hacer el salto a la vida eterna, ¿no? Entonces, claro, él dice, si la vida es esto nada más, ¿yo para qué voy a ser bueno? Si total no hay retribución, nadie se va a acordar de que fui bueno, entonces, bueno, entonces en el versículo 6 dice, tanto su amor como su odio y su envidia ya han perecido y no tendrán parte alguna ya jamás en cuanto se realiza bajo el sol. O sea, lo que dice es, si yo amo, no importa, si yo odio, no importa, si tengo envidia, no importa, porque ahora se murió. Entonces, al morirse, ya no tiene parte alguna en cuanto se realiza bajo el sol. Que habíamos dicho que esa expresión de todo cuanto se realiza bajo el sol es la existencia del ser humano mismo, ¿no? A eso hace referencia, a la existencia del ser humano. Bueno, entonces, aparte fíjense, ¿no? Aquí estamos en lo mismo que veíamos con Job, ¿no? La vida se acaba con la muerte, Job tampoco piensa en la vida eterna, y el agiógrafo de Cogeret se pregunta, en parte por una clarísima influencia griega, de la filosofía platónica de Platón, que el hombre se compone de alma y cuerpo. Entonces, bueno, el cuerpo sabemos que es mortal. Una vez que se muere, el cuerpo se pudre, pero el alma no, el alma es espiritual, es eterna. Y esto es lo que habíamos dicho en la clase anterior, que Cogelet lo llama el hálito, ¿no? Leímos una parte de Cogelet que decía que el hombre no sabe si el hálito va para arriba o va para abajo, tanto el hálito de los animales como el hálito del hombre. Claro, Cogelet dice, bueno, en definitiva, esa alma espiritual y eterna no se sabe qué pasa, ¿no? Porque acuérdense que, claro, ¿qué pensaban los griegos? Los griegos pensaban que tenemos 3 almas. El alma vegetativa, que es el alma que tienen las plantas y que nosotros también la tenemos. El alma animal, por el tema del ánima, ¿no? Que es lo que nos hace movernos, por eso se llama ánima. Y después está el alma espiritual, que es la que nos hace comprender, la que nos hace saber, la que nos permite pensar. Entonces, esta alma espiritual, los griegos pensaban que la diferencia con el cuerpo es que el alma es simple y por lo tanto no se puede corromper. El cuerpo se corrompe porque es compuesto,
pero el espíritu no, porque es simple. Entonces, esto es lo que está influyendo atrás de todo esto, ¿no? Pero bueno, acuérdense de vuelta que Cogelet no está pensando en la vida eterna, en la vida espiritual, ¿no? Bueno, entonces por eso dice, fíjense cómo vuelve en este capítulo 9 que habla de la muerte y vuelve a la misma conclusión, ¿no? Dice, ve, come con alegría tu pan, bebe con buen ánimo tu vino, pues ya se complace Dios en tus obras, en todo tiempo sean tus vestidos blancos y el perfume no falte sobre tu cabeza, goza de la vida con la mujer que ames todos los días de tu vida vana, otra vez el tema de la vanidad, la vida vana, a eso se refiere cuando dice que todo es vanidad, que te han concedido bajo el sol, todos los días de tu vanidad. Eso que está entre corchetes, yo lo pongo entre corchetes porque son insertos posteriores, ¿no? Que no estaban en el texto original. Bueno, pues es tu porción en la vida y en el trabajo en que te afanas bajo el sol. Todo lo que encuentres a mano hacer, hazlo según tus fuerzas, porque no hay obra, ni razón, ni fuerza, ni sabiduría en el Sheol a donde te encaminas. O sea, vuelve todo al mismo razonamiento, ¿no? Entonces lo que dice es, disfruta acá en la vida ahora, porque lo que viene es la muerte y el sinsentido. Entonces me volví a ver bajo el sol que no es de los veloces la carrera, ni de los valientes el combate, ni tampoco de los sabios el pan, ni de los inteligentes la riqueza, ni siquiera de los expertos el favor, pues el tiempo y el destino alcanzan a todos. Y acá termina el capítulo 9. Entonces, ¿qué nos dice Cogelet? No ganan las carreras los que más corren, no ganan los combates los más valientes, haciendo un paralelismo ahora que en Argentina vamos a tener elecciones, no ganan las elecciones los mejores políticos, no tienen la mejor vida los que se han esforzado más, los que han luchado más, y son más sabios, no tienen la riqueza los más inteligentes, ¿no? Entonces, esto es el Eclesiastés. Quizás este capítulo 9, ¿por qué lo quise ver en detalle y leerlo todos juntos? Porque es como un resumen, ¿no? De todas las ideas del Eclesiastés. Entonces vamos a resumirlas, por hacer como una especie de resumen de lo que vimos, ¿no? Entonces, podríamos decir como tres ideas fuerzas grandes. La primera es que todo lo que se hace bajo el sol es falaz, vanidad de vanidades, todo es vanidad y perseguir al viento, ¿no? Que son las palabras más repetidas de Cogelet. O sea, no hay ninguna correlación entre el esfuerzo humano y el resultado, ¿no? Lo vimos mil veces. ¿Qué ganancia saca el que trabaja por aquello por lo que se afana? ¿No? O sea, Cogelet es un escéptico absoluto, porque podríamos decirle que si se pregunta por la ganancia, bueno, él dice, al final nadie gana nada porque todos nos terminamos muriendo. Entonces, esa como la primera idea fuerza. La segunda es el sentido de la vida es algo oculto que el hombre no puede descubrir, ¿no? Por eso leíamos recién, no puede el hombre conocer la obra que se realiza bajo el sol, y aunque el sabio afirme descubrirla, es incapaz de conocerlo. O sea, nadie termina de entender cuál es el sentido de la existencia, ¿no? Y por tercero, lo que habíamos visto, la mosca muerta que corrompe el aceite del perfumista, ¿se acuerdan? Le habíamos dicho cuáles son las moscas muertas que han caído sobre el perfume precioso, ¿no? de la vida. Bueno, la injusticia, lo efímero de las cosas, la muerte, la falta de relación entre la actuación y el resultado, la falta de recuerdo. Entonces, la pregunta es, ¿qué le queda al hombre? Bueno, entonces al hombre lo único que le queda es comer, beber, gozar del bienestar, del fruto de su trabajo, y ya está, porque finalmente después de eso va a morir. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces ahora por último vamos a ir al último texto que vamos a ver del libro este, que es el poema sobre la juventud y la vejez. A ver si lo encuentro acá rapidito. Creo que es este. A ver. No.
No es este. ¿Te lo comparto? Espera, no, porque quiero que leamos. ¿Ahí lo ven? Sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver el poema sobre la juventud y la vejez. Esto está prácticamente al final del libro, y vamos a... hay una... yo una vez en mi universidad encontré una vez un texto grabado en una pared que decía: después de la alegre juventud, después de la molesta vejez, nos tendrá la tierra, ¿no? Decía, no me voy a olvidar más de eso. Eh, pero en realidad con un sentido de pensar en nuestra finitud de la vida, no para angustiarnos, sino para pensar en la vida eterna, al revés, ¿no? Pero este no es el objetivo del amigo Cogelet, ¿no? Pero bueno, pero podría ser un buen resumen de este poema de la juventud y la vejez. Bueno, entonces fíjense, dice: dulce es la luz y grato a los ojos ver el sol. Por muchos años que viva el hombre, alégrese en todos ellos, pero sea consciente de los días de oscuridad, que serán muchos. Todo lo que acontece es un soplo. O sea, vuelve con el mismo tema, ¿no? La palabra de vuelta es vanidad. Todo es vanidad y perseguir el viento. Entonces, fíjense, ahora le habla al joven, ¿no? A una persona joven. Le dice: alégrate, joven, en tu mocedad, y te haga dichoso tu corazón en los días de tu juventud. Camina por los caminos que desea tu corazón y mira lo que atraiga las miradas de tus ojos. Pero sábete que por todo ello te traerá Dios a juicio. Bueno, eso, como ven, ese corchete es un agregado, no está en el poema original, es un verso agregado de un glosista muy posterior al original, ¿no? Y se aparta el enojo de tu corazón y aleja el mal de tu carne, que la adolescencia y la juventud son un soplo. Por lo tanto, ¿qué le dice al joven? Disfruta, muchacho, tu juventud ahora que puedes, ¿no? Porque se acaba rápido, ¿no? Bueno, dice: sé consciente de tu buena salud y los días de tu juventud. Esto, chicos, para que sepan, esto es un punto fundamental, que está cambiado respecto a los textos que ustedes tienen en sus Biblias, que me gustaría que se fijen. En sus Biblias normalmente dice: acuérdate de tu Creador, ¿no? Pero no dice eso en hebreo. Pero bueno, yo les dije que yo les voy a dar... Eso. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Bueno, no dice eso. O sea, en hebreo dice, no dice nada que ver. Lo que pasa es que no nos vamos a poner a hablar ahora, a discutir por qué en la Biblia Sí, no. se ha traducido así, pero es una mala traducción de la Septuaginta, ¿no? Acuérdense que nosotros leemos la traducción de la Biblia griega, de la Septuaginta. Pero en hebreo dice: sé consciente de tu buena salud en los días de tu juventud. Nada de creador, ahí no hay ningún creador. Pero bueno, entonces dice: antes de que vengan los días de la desgracia y lleguen los años en que digas, no me apetece nada. Claro, esto es los que nos estamos poniendo viejos, ya sabemos un poco de esto, ¿no? Que a medida que nos vamos poniendo grandes, como que algunas cosas vamos empezando a perder el interés, ¿no? Hay una menor creatividad, uno ya ha visto casi todo, hay pocas cosas que a uno a veces lo entusiasman, ¿no? Entonces, cuando uno está grande y ya, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo cualquiera que me pasa a mí hoy, ¿no? Yo, que por el trabajo y gracias a Dios, porque tuve la oportunidad, pude viajar mucho por el mundo. Hoy me dicen: vamos de vacaciones a, no sé, a Europa, al Caribe. La verdad que ya no me apetece nada, porque cuando uno ya va una vez, dos veces, tres veces, dice: bueno, ya está, listo, ya. Es lo que le pasa a la gente grande, que, como dice el amigo Cogelet, ya no me apetece nada, ¿no? Porque va pasando el tiempo y uno se va poniendo viejo y ya cada vez le interesan menos cosas. Entonces sigue diciendo: antes de que se oscurezcan el sol y la luz, y alguien añadió, por eso lo puse entre corchete, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras el aguacero. Bueno, acá estas son las cosas
chicas de la Biblia que tenemos que explicar porque si no, no se entienden, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? ¿Cuáles son las nubes del aguacero? Las cataratas del viejo. El viejo la agarra en las cataratas, ¿no? Entonces ve mal, entonces claro, roza los párpados y salen las lágrimas y con las lágrimas al viejo se le aclara la vista. Eso es el aguacero. Entonces el ojo se seca, vuelve la catarata, vuelven las nubes tras el aguacero, ¿no? Bueno, cuando tiemblen los guardianes de la casa, ¿cuáles son los guardianes de la casa? Los brazos, ¿no? Los brazos son los guardianes de la casa, son los que lo voy a usar para defenderme si alguien me viene a atacar. Con los brazos, yo uso los brazos, ¿no? Y se encorven los hombres fuertes. ¿Cuáles son los hombres fuertes? Las piernas, ¿no? Los viejos, ¿qué les pasa? Que se empiezan a poner las piernas débiles hasta que ya llega un momento que no pueden ni caminar. Dice, separen las que muelen, que ya son pocas. ¿A qué se refiere? A los dientes, a las muelas, ¿no? Que al viejo se le van cayendo las muelas. Ahora tenemos maravillosos dentistas que nos ponen implantes y todas esas cosas, pero en la época del pobre Cogele no había nada de eso, ¿no? Entonces dice, cuando se paren las que muelen, que ya son pocas, las muelas, ¿no? Se van cayendo los dientes. Y se oscurezcan las que miran por las celosías, los ojos, ¿no? Los ojos. Es interesante acá porque en hebreo los órganos del cuerpo humano son siempre masculinos, la mayoría son masculinos, pero hay dos que son femeninos y los ojos son uno de esos. Por eso habla de las que miran, las celosías, porque los ojos son femeninos. Bueno, y se cierran las hojas de las puertas de la calle. ¿Cuáles son las hojas de la puerta de la calle? Las orejas, el viejo se está poniendo sordo, ¿no? No escucha, debilitándose el ruido del molino. Claro, ¿qué es el ruido del molino? Los demás que hablan y que yo no los escucho, ¿no? Dice, y se levante uno al canta del pájaro. Bueno, no sé si ustedes saben, pero los viejos, cuando nos vamos poniendo viejos, cada vez dormimos menos, ¿no? Y enmudezcan todas las canciones. Claro, ¿qué pasa? Que el viejo, acuérdense que no hay televisión, no hay partido de fútbol. En la época de Cogelet, ¿cuál era la única diversión que había? Después de cenar, la familia terminaba de cenar. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían para divertirse? Porque aparte se Cantaban. exactamente, cantaban, contaban historias, contaban cuentos, contaban narraciones. Entonces, ¿qué le pasa al viejo? Que se enmudecen todas las canciones porque el viejo no las escucha, ¿no? Y aparte porque se cansa, ya las escuchó 1000 veces y ya se cansa. Entonces, también se temen las cuestas y los escollos del camino. Esto es un agregado también, por eso está entre corchetes, pero bueno, eso se entiende solo, ¿no? A los viejos temen las cuestas y los escollos del camino, porque uno va caminando, ¿no? Y ya no camina con tanta seguridad, ya los pasos no son los mismos, ¿no? Entonces uno ve una cuesta y le teme, porque no sabe si la va a poder hacer, ¿no? Cause disgusto el almendro, se haga pesada la langosta, no tenga efecto la alcaparra. Esto es gracioso, ¿no? La digestión de los viejos, ¿no? El almendro, acuérdense que estamos en el Mediterráneo, la cultura mediterránea, y una de las cosas son los frutos secos, el almendro, la almendra, la avellana, la castaña, pero el almendro, como ustedes saben, que tiene muchas calorías y eso ya al viejo le cae indigesto, ¿no? Y la langosta, que no es la langosta que comemos nosotros acá en Miami, la langosta que se come en la costa gallega, ¿no? La langosta que comemos la cola tan rica. No, no. Está hablando de la otra langosta, de los saltamontes comestibles que hay ahí en Tierra Santa, que son los que comían Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista nos dice en las Escrituras que comía langostas, saltamontes, ¿no? Bueno, que al viejo ahora le caen pesadas. Y la alcaparra, ¿por qué cita la alcaparra? Porque la alcaparra, decían los antiguos, yo la verdad que no lo sabía eso, pero decían los antiguos que la alcaparra era como una especie de laxante, ¿no? Pero ¿qué le pasa al pobre viejo? Que la alcaparra, que dice acá, que no tenga efecto ya
la alcaparra, o sea, el viejo se come la alcaparra pobre para poder ir al baño, pero ni eso lo ayuda, ¿no? Bueno, entonces sigue, y es que el hombre marcha hacia su mansión eterna y los plañidores rondan por el zoco. Eso también hay que explicarlo un poquito, ¿no? Acuérdense, chicos, que nosotros, cuando un familiar nuestro se muere, nosotros solemos llevar el cuerpo a la iglesia, existe lo que se llama la misa de cuerpo presente, ¿no? Y nosotros rezamos por ello. Pero en el mundo judío, como en el mundo musulmán, los cadáveres impurifican el lugar, lo hacen impuro, por lo cual jamás se lleva un cadáver a una sinagoga, y mucho menos en los tiempos esos de Cogelet, ¿no? Entonces, claro, ¿qué era lo que pasaba? Cuando en el mundo judío, ¿qué pasaba? Cuando una persona se moría, había que hacer una lamentación, había que hacer una lamentación que era un tipo especial de oración, donde uno se lamentaba por la pérdida del familiar. Y había lo que se llamaban los plañidores y las plañideras, que eran personas profesionales que se encargaban de llorar por el muerto. ¿Y dónde estaban estos plañidores y estas planideras buscando trabajo? En la plaza, que es el zoco. ¿Qué es el zoco? La plaza, ¿no? La plaza. Entonces, ¿qué es lo que dice? El viejo ya pasa por la plaza, ve los plañidores y la plañidera y dicen, bueno, ya en cualquier momento la contratan para mí, ¿no? Eso es lo que dice el viejo. Por eso dice, y es que el hombre marcha hacia su mansión eterna y los plañidores rondan por el zoco, como diciendo, ya me rondan los que van a llorar por mi propia muerte. Bueno, entonces dice, antes de que se suelte el cordón de plata y se rompa la alcusa de oro. Esto también hay que explicarlo un poquito, ¿no? Porque las alcusas, que son esos recipientes que todavía hoy se usan para contener el aceite, las alcusas son de barro, las alcusas no son de oro. En la época del Cogelet tampoco eran de oro. Pero acá la alcusa es una metáfora de la vida del viejo. La alcusa, ¿por qué es de oro? Porque la vida es valiosísima, ¿no? Por eso es de oro. Entonces, ¿por qué dice que se rompa la alcusa de oro? Pero si se cae una alcusa de oro no se rompe, porque si es de oro, a lo sumo se puede abollar, se puede dañar, pero no se va a romper. Lo que pasa es que, bueno, esto hay que entenderlo, es una metáfora, es una cosa poética, ¿no? Que la alcusa de oro, porque es valiosísima, no porque sea realmente de oro, porque es valiosísima, se rompe porque el viejo se mueve, ¿no? Y que está sujeta por el cordón de plata. Dice, y se quiebre el cántaro en la fuente y se rompa la rueda en la cisterna. Bueno, esto, los pozos de agua, ¿no? Hay una rueda por la que se baja el cántaro para subir el agua, que en este caso es una forma poética de hablar de la vida, ¿no? Y se rompe el polvo de la tierra donde estaba y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea, ¿qué está pensando? Está pensando en el Génesis, ¿se acuerdan cuando en el capítulo, en los primeros dos capítulos, cuando Dios le insufle el espíritu a Adán y le da la vida? Porque Dios es un Dios de la vida y sopla sobre Adán y Adán empieza a vivir. Entonces por eso habla del espíritu que vuelve a Dios que se lo dio. Bueno, y con esto, chicas, terminamos el libro de Cogelet. Si alguna quiere hacer ahora algún comentario, está más que bienvenido. Si no, empezamos ya con... Yo antes hablaba con, no me acuerdo, con Dalma, creo que hablaba, que Marisa la vez pasada decía que a ella este libro le hacía cuestionarse por qué había libros de estos, con este tipo de contenido en las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero ustedes tienen que entender algo que es muy importante, que para los judíos, cuando, vieron que cuando nosotros leemos el Evangelio y terminamos de leer el Evangelio, ¿qué decimos? El sacerdote o el diácono lo que lee el Evangelio termina de leer y dice, palabra de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Bueno, para los judíos,
lo que es palabra de Dios es la Torá. La Torá. Lo que es la palabra de Dios son los primeros 5 libros de la Biblia, que ellos llaman la Torá o la ley. El Génesis, el Éxodo, el Levítico, el libro de Números y el libro del Deuteronomio. Eso es palabra de Dios. Todos los otros libros son inspirados por Dios, sí, son inspirados, pero no es palabra de Dios. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia, que es lo que a Marisa le hacía ruido. Cuando yo le digo a un judío, le pregunto a un judío, hoy, le pregunto a cualquier rabino, le pregunto, el libro de Proverbios, que dice, no te acuestes con la mujer de tu vecino porque va a venir el marido, ¿se acuerdan que vimos eso? Va a venir el marido y te va a matar. ¿Eso es palabra de Dios? No, no es palabra de Dios. Está inspirado por Dios. Dios inspiró a la geógrafo para que el geógrafo nos dé esos mensajes. Lo mismo pasa con los profetas, que son profetas, personas inspiradas por Dios para traernos un mensaje de Dios, pero ellos no creen que eso sea palabra de Dios, como nosotros decimos cuando hablamos de lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio, porque ¿cómo empieza la lectura del domingo? Dijo Jesús a sus discípulos. Siempre empieza así, ¿no? O la mayoría de las veces empieza así. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, es Dios hablando, ¿entienden? Entonces, nosotros decimos que toda la Biblia es palabra de Dios, y efectivamente es así, pero ellos, como lo interpretan, es que solo la Torá es la palabra de Dios. Todo está inspirado, pero palabra de Dios, como si tuviese Jesús hablando, para nosotros, para ellos es la Torá. Por eso, cuando uno dice todas estas cosas, ¿no? ¿Qué importa ser bueno, qué malo, si total todos nos vamos a morir? Bueno, ellos dicen, sí, es un mensaje inspirado que nos quiere decir algo también, ¿no? Que yo creo que del libro de Kohelet, como hablábamos la vez pasada, me parece que hay muchos mensajes positivos que rescatar para mí. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en la finitud de nuestra vida. A mí me parece que eso, desde el punto de vista espiritual, es muy importante, porque nosotros que sí creemos, a diferencia de Kohelet, nosotros sí que creemos en la vida eterna, nos hace pensar en la vida eterna. Entonces me hace concentrarme en lo que es realmente importante, que no son los 80, 90, 100 años que vayamos a vivir en esta tierra, sino que es toda la eternidad que voy a pasar en la presencia de Dios por la misericordia de Él, y si nosotros tratamos de hacer nuestra parte también, ¿no? Entonces, Sí, yo creo que es interesante para mí, a mí me resulta muy interesante que Cogelio esté todo el tiempo machacando que esta vida es vanidad, que estas cosas de esta vida no son tan importantes, son importantes pero no tan importantes, porque en definitiva todos nos vamos a morir, porque a veces, ¿se acuerdan que les hablábamos la vez pasada del tema de nuestro legado, ¿no? De que muchas personas tratan de pensar, no, ¿cuál es el legado que voy a dejar? Pero ¿qué legado si en 2, 3 generaciones nadie se va a acordar ni de tu nombre, ¿no? Entonces, creo que, justamente ese pensamiento, en vez de ponerme negativo, en vez de verlo como una cosa negativa, es al revés. Es pensar que realmente nosotros no somos nada, somos barro en las manos de Dios, y que fuimos creados para para poder estar con Él un día en el cielo por toda la eternidad. Entonces, si pensar que la vida, las cosas de la vida, no la vida, las cosas de la vida son pura vanidad, son vaciedad, no tienen demasiada importancia, por ahí me lleva, o nos tendría que invitar a pensar, ¿qué es lo verdaderamente importante? Que lo verdaderamente importante es la vida eterna y ninguna otra cosa, ¿no? Lo que pasa que en el interín tenemos que seguir viviendo esta vida que vivimos acá, ¿no? Entonces, no estoy... Adrián, Sí. este libro a mí me dejó como una reflexión de sabiduría que te da como dos funciones, como una doble función, una estimulación y otra de orientación, Uh-huh. que invitan a reflexionar y que te incentivan a la acción, ¿no? Uh-huh. Porque Claro. Uh-huh. las dos cosas, digamos, bien diferenciadas, son como mojones, ¿no? Como los Uh-huh. milestones, que decís, bueno,
para llegar a esto tengo que hacer esto, esto, lo otro, pero siempre hacerlo de corazón, no porque hay que cumplir, o hay que hacer un tilde, ¿no? Esto está hecho, esto sí, esto no, sino hacerlo realmente con el corazón y consciente, y totalmente conscientes que es lo que el Señor quiere de nosotros. Ujú. Exactamente. Y aparte acuérdense una cosa, chicas, algo muy importante, ¿eh? Que lo dijimos, ya lo dije muchas veces, pero no me voy a cansar de repetirlo porque es realmente importante. La sabiduría es poliédrica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene muchas facetas. Se la puede ver desde muchos lados diferentes. Entonces, nosotros dijimos que esto es la sabiduría, el concepto de la sabiduría que para el judaísmo van avanzando. Empiezan en Proverbios, sigue a Job, después pasamos a Cogelet, hoy vamos a pasar a Ben Sira y vamos a llegar al pináculo que es la sabiduría de Salomón. Pero todo es válido. No es que tenemos Proverbios. Después vino el libro de Job que reemplazó a Proverbios. Después vino este Cogelet que reemplaza a Job. No, es Proverbios y Job y Cogelet y Ben Sira y la sabiduría de Salomón. ¿Entienden? Es un acumulativo porque la sabiduría es poliédrica. Porque yo les pregunto a ustedes, ¿no está bien decir no vayas a 120 millas por hora porque te podés matar y podés perder el control del auto y matarte? Eso sigue siendo válido. O sea, y eso lo dice Proverbios, ¿no? Entonces, lo que pasa es que después Job dice, bueno, pero entonces, ¿por qué el inocente sufre? Que habíamos visto cómo Job se lo responde. Y después ahora este dice, no, pero ¿cómo el inocente sufre? No hay otra cosa que sufrimiento, dice Cogeles, ¿no? Nada vale la pena porque viene la muerte. Y es verdad, mete a la muerte en el medio, pero todavía no aparece Dios. Entonces, ahora sí, ahora va a aparecer Dios, por eso ahora vamos a dar un salto, chicas, vamos a pasar de Cogelet a el libro que en las Biblias de ustedes se llama Eclesiástico, pero en realidad ahora vamos a ver, se llama La sabiduría de Jesús Ben Sira. Ben en hebreo quiere decir hijo, de Jesús, hijo de Sira. Ustedes lo pueden haber escuchado decir que también se lo nombra como el Sirácida, Sirácida. Y eso viene a cuento, ya lo vamos a ver, eso viene a cuento de que Ben Sira, el hijo de Sira, la palabra Sira en griego se dice Sirak. Entonces Sirácida viene de ahí, ¿no? De que es el de Sirak. Eso quiere decir Sirácida. Bueno, no importa. Nosotros le decimos el eclesiástico. En las Biblias le dicen el eclesiástico, pero la verdad que es un libro que se llama La sabiduría de Jesús Ben Sira. El único libro de la Biblia que está firmado por su autor. ¿Eh? Ahora lo vamos a ver al final de todo. Si tienen sus Biblias ahí, si tienen sus Biblias por ahí a mano, Sí, la tenemos. vayan al capítulo 51, al final de todo, capítulo 51. Ya. Y dice, no sé si la... Sabiduría, hijo de Sirá. Exactamente. O sea, lo firma el libro, lo firma, ¿no? Está firmado. Es el único libro que está firmado. ¿Eh? No solo y nos dice no solo quién es el autor, nos dice quién es el traductor, ¿no? Ahora vamos a leerlo eso. Bueno, entonces ahora les voy a compartir otro documento. Ah, no, perdón, antes no. Antes vamos a ir a ver, esperen un cachito que... Vamos a volver, discúlpenme, pero tenemos que volver un minuto al cuadro de la primera clase, ¿se acuerdan? A ver. Esperen que... Ustedes no ven ahí, ¿no? No. No, A ver, no, todavía no. ahí vamos. Esperen que ya. Ahí va. Ahí va. Muy bien. ¿Se acuerdan de esto? Sí. ¿Se acuerdan de este cuadro? Bueno, entonces,
Fíjense el salto, fíjense en la última columna que dice libros, y fíjense que estábamos en Cogelet, donde habíamos dicho que el tipo de sabiduría era una sabiduría filosófica y crítica, ¿no? Que estaba en el marco del círculo de los sabios. Ahora pasamos a la siguiente. El libro del Eclesiástico, el libro de Baruch, en realidad no todo el libro de Baruch, ese pedacito que está ahí, del capítulo 3.9 al 4.4, el libro de Tobit y el libro de la sabiduría de Salomón es una teología, perdón, es una sabiduría teológica y religiosa. ¿Por qué teológica y religiosa? Porque Dios entra en la conversación. Ustedes vieron que todo lo anterior, ni Proverbios, ni Job, ni Cogelet, Dios habla ni dice nada. Ni el autor dice Dios dijo tal cosa o Dios dice tal otra. En el libro de Job hay unos diálogos entre Dios y Job, pero que tiene más que ver, más que Dios explica, porque al final Dios no le explica nada a Job de por qué a él le toca sufrir, ¿no? No le explica nada. Finalmente lo que le dice es, yo soy un misterio, Dios es un misterio, hay un montón de cosas que tú no sabes, ¿por qué sufre el inocente? Tampoco lo sabes, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a una sabiduría que es teológica porque está basada en Dios y es religiosa porque es una sabiduría que se va a meter en mi relación con Dios. ¿Qué es religión? Es la relación con Dios. Entonces, es teológica porque está basada en Dios y es religiosa porque se va a meter en mi relación con Dios. ¿Ok? Entonces, obviamente, ¿dónde se desarrolla? Muy fácil, en la escuela de los escribas. ¿Por qué? Porque los escribas eran los expertos que había en la época esa de las Sagradas Escrituras. Hoy ya no hay escribas en ninguna religión porque las Sagradas Escrituras están al alcance de todos, pero en esa época y durante muchísimos siglos en la iglesia también, las Sagradas Escrituras era una cosa de pocos, que había muy pocos que tenían autorizado a meter mano ahí, ¿no? Entonces, ¿dónde está la sabiduría esta? En la escuela de los escribas. ¿Por qué dice que la característica es que es israelita? Porque ahora sí, ¿quién es el sabio? Dios, no cualquier Dios, Yahvé, nuestro Dios, que es el único. Y entonces, ¿cómo puede el hombre llegar a ser sabio? Cuando Dios se lo revela. ¿Dónde se lo revela? En la Torá. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre para ser sabio? Aprender la Torá y ponerla en práctica. Por eso dice que es exegética, porque el hombre necesita comprender, de ahí viene la palabra exégesis, comprender lo que Dios dice en la Sagrada Escritura y aplicarlo a mí, a mi vida de todos los días, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Muy fácil. ¿Cuál es la virtud? La virtud es el temor de Dios. El temor de Dios, que ya vamos a ver dentro de un ratito, no es tenerle miedo a Dios, sino que No. es obedecer los mandamientos. Para estos judíos del libro del Eclesiástico, el temor de Dios es obedecer los mandamientos de la Torah. Y la justicia, que también lo vamos a ver, no es la justicia nuestra del Código Penal, del Código Civil, del Código Comercial. No es esa justicia. Para nosotros la justicia es, hay un código que dice lo que está bien y lo que está mal, y hay una situación y yo le aplico a esa situación el código. No es eso. Esto, la justicia es mi relación con el hermano y yo cómo me comporto con mi hermano. Si me comporto como Dios quiere que me comporte o no. Entonces, cuando una persona es justa, cuando se comporta con los hermanos como Dios le manda a que se comporte con los hermanos de acuerdo a la Torah. ¿Se entiende? Entonces, obviamente es una teología para ver la quinta columna. Es una teología de revelación, de virtud, porque Dios la tiene que revelar, ¿eh? Y Dios me tiene que revelar qué es lo virtuoso y Dios me tiene que revelar qué es lo bueno. Acá se termina la historia que habíamos visto antes de que la sabiduría estaba en la esquina de mi casa, estaba en la playa de Miami Beach o en el parque de Key Biscayne. No, la sabiduría la tiene Dios y solo Dios. Y la forma en que yo me puedo hacer de esa sabiduría y volverme sabio es
estudiar, leer y estudiar la Torá y hacerla carne y hacerla parte de mi vida. Y de eso se trata. ¿Ok? Una catequesis. ¿Eh? Una catequesis. Es una catequesis. Sí, el libro de Ben Sira, ahora lo vamos a ver, es toda una larga catequesis de nuestro amigo Jesús Ben Sira, efectivamente. Bueno, vamos a salir de acá. Y ahora vamos a ver un PowerPoint que se los voy a mandar después. Como les digo siempre, no se hagan problema con todo esto porque yo después les mando el PowerPoint por correo a todo el mundo. ¿Ok? Muy bien. Bueno, entonces, habíamos dicho que estamos en la última etapa de la sabiduría. En esta etapa vamos a... Bueno, esperen, ahí está. Muy bien. Entonces, en esta etapa vamos a ver tres cosas fundamentales. Un poquito, voy a repetir un poquito lo que acabo de decir, pero bueno, no importa. Entonces, dice, solo Dios es sabio, por lo tanto, la única forma de acceder a la sabiduría es acceder a lo que Dios me quiere enseñar, ¿no? Entonces, el resultado al que llegó la sabiduría crítica anterior, ¿cuál era? ¿No? Por eso les pongo esas citas de Job. Ya lo vimos en el libro de Job y en el libro de Cogelet. El tema del resultado, al que llegaron los libros, es que en contra de lo que vimos en el libro de Proverbios, ahora lo que va a decir es que solo Dios es sabio. Job decía, se ocultan los ojos de las fieras y se esconde a las aves del cielo, la sabiduría, ¿no? Job critica, ¿se acuerdan? Job critica la sabiduría de Proverbios y dice, no, la sabiduría se oculta, ¿no? Después Cogelet, ahí tenemos otro párrafo de Cogelet que dice, no puede el hombre descubrir la obra que se realiza bajo el sol, por mucho que se afane el hombre en buscarla, no la descubre, y aunque el sabio afirme conocerla, es incapaz de conocerla. Entonces, obviamente que esto pone en entredicho el sentido del mundo, el conocimiento de Dios, y, como dice ahí, deja sin fundamento la ética, como decíamos antes, que Job se cargaba toda la ética, ¿no? Bueno, entonces, esta tesis, a que ha llegado la sabiduría crítica, lo que un poco plantea es, se hace preguntas, ¿no? Entonces dice, ¿el mundo está ordenado? Se pregunta por lo que decía Proverbios, ¿no? ¿El mundo está ordenado? Después dice, bueno, ¿y por qué sufre el inocente Job? Si el mundo está ordenado, ¿por qué hay injusticia? Cogelet dice, habla de las moscas muertas, ¿se acuerdan? Las moscas muertas que caen en el perfume y que lo estropean. Cogelet nos dice, pero ¿qué es lo bueno? O sea, al final los buenos y los malos, todos se mueren. Hemos dicho, entonces, ¿qué habíamos dicho? Que lo que nos enseñaba lo bueno y lo malo eran los textos históricos que teníamos en la Torá, que eran los 10 mandamientos, ¿no? Entonces, lo que pasa es que si no conocemos, no puede el hombre descubrir qué es realmente, qué sentido tiene la existencia, tampoco podemos conocer cómo es Dios. Entonces, ¿cómo es Dios? Porque hasta a veces que parece arbitrario, no sabemos si es arbitrario, si es bueno, si se ríe de los hombres, no lo sabemos. Entonces, todo esto nos deja un poquito sin fundamentos, ¿no? Entonces, el primer factor que configura la sabiduría es el resultado a que ha llegado la crítica anterior con lo que vimos. O sea, en definitiva, el concepto de que solo Dios es sabio es una conclusión de todo lo que venimos viendo, de no podernos contestar esas preguntas que se hace Job, que se hace Cogelet, entonces se desemboca en esta nueva sabiduría que dice, bueno, en definitiva, el único realmente sabio es Dios. Y por eso el hombre no puede acceder a la sabiduría, porque la tiene Dios y Dios se la tiene que revelar, ¿no? Bueno,
Esto es lo que configura la sabiduría del libro de Ben Sira. Segundo, la resistencia a la helenización. Miren, esto es un tema bastante, un poquitito arduo y un poquito largo. Yo se los voy a decir muy apretadamente porque no tenemos mucho tiempo. Pero bueno, al que le interese, se los digo para el que quiera. El que quiera, hay mucho material de esto. Yo si quieren les mando, si alguien está más interesado en este tema de la helenización, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿de qué trata todo esto? Bueno, vamos a verlo ahora en un momento, es muy importante en el mundo judío, ¿no? Detenernos un poquito en el tema cultural, ¿no? En el tema de la cultura. Los textos de sabiduría que venimos viendo, Proverbios, Job y Cogelet, son todos libros que fueron escritos en hebreo, ¿no? Entonces, todos los textos de sabiduría que vamos a ver ahora están en griego, en griego. Entonces, esto es un salto muy importante y es por eso que estos libros que vamos a ver no son canónicos para los judíos porque no fueron escritos en hebreo. Acuérdense que los judíos solo consideran que Dios habla en hebreo y que la revelación se dio en hebreo, por lo cual si hay un libro que no está escrito en hebreo original, entonces no está revelado por Dios. Entonces, el libro de la sabiduría de Ben Sira, que es un tema muy interesante el de este libro, porque si bien nos queda nada más que la copia del texto griego, pero sabemos con certeza de que el libro original fue escrito en hebreo, ¿no? Pero lamentablemente se perdió, se perdió. Pero bueno, entonces todo está escrito en griego. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No? Entonces, para eso les voy a hacer una pequeña reseña muy breve, ¿no? Entonces, acuérdense que Tierra Santa siempre estuvo invadida por alguien, siempre estuvo invadida por alguien. En el año, como dice ahí, en el año 333, Alejandro Magno lucha y gana al ejército persa de Darío III e invade, una de las tantas cosas que hace es que invade Tierra Santa, ¿no? No porque le interesara particularmente, sino porque va camino a Egipto, entonces por supuesto conquista toda esa zona. ¿Y qué hace Alejandro Magno? Una de las cosas principales que hace son dos. La primera es que respeta la forma de vida que tenían los pueblos que él conquistaba. O sea, él conquistaba a los pueblos y no los obligaba a empezar a vivir como griegos. Los respetaba. Por ejemplo, Alejandro invadió la Tierra Santa, invadió Jerusalén, pero la ley que seguía rigiendo en Jerusalén era la ley de la Torá. O sea, no cambiaba eso, ¿no? Era como que lo respetaba. Pero hacía una cosa aún más importante, que era la conquista cultural de los lugares. Y como dijo el famoso Nebrija, Nebrija fue un gran, bueno, fue un hombre que escribió un libro muy importante que fue el primer libro sobre el análisis del idioma castellano, del idioma español que tenemos, y Nebrija dijo, el lenguaje es amigo del imperio, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que es muy fácil, que en realidad la colonización cultural, entre otras tantas cosas, viene a través del lenguaje. Esa es la razón central por la cual nosotros hablamos inglés. Hoy, yo estoy en Argentina, hablo español. Uno que está, no sé, en Bolivia, en Paraguay, en España, hablan español. Pero cuando todos nosotros viajamos y vamos a Alemania y yo no hablo el alemán, yo le hablo en inglés y el alemán también me habla en inglés. Bueno, esa es la colonización cultural y eso fue lo que hizo Alejandro. Entonces, lo que pasa es que Alejandro colonizó todo, pero después se murió. Entonces, cuando Alejandro se muere, acuérdense que Alejandro vivió 10 años nada más. Acá, en el 333 a.C., hace la primera gran conquista cuando vence a las tropas persas, pero después, 10 años después, se muere.
Entonces, y en esos 10 años hizo toda la conquista, ¿no? Fíjense, acá les tengo un mapa para que ustedes vean un poquito. Ese es el imperio de Alejandro. Eso es lo que hizo él viniendo de... Porque acuérdense que Alejandro empezó a conquistar, pero él no era griego, él era macedonio, ¿no? Entonces él sale de Macedonia, que era su tierra original, y empieza a conquistar eso un ejército absolutamente fabuloso, con unas técnicas militares completamente novedosas, era totalmente brillante. Acuérdense que había sido alumno de Aristóteles, o sea, una persona muy, muy peculiar, Alejandro. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que Alejandro se muere. Entonces, cuando se muere, él estaba agonizando porque no se sabe bien las causas de la muerte, si lo envenenaron, o sea, se agarró una enfermedad, no se sabe bien qué pasó. Pero finalmente lo que pasó fue que se muere y cuando le preguntan quién va a ser su heredero, entonces él aparentemente no dijo el que sea más digno, pero no dio ningún nombre, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Esto fue lo que pasó. Fíjense, estos fueron cómo se dividieron los reinos de Alejandro. Dice los reinos de los diadocos, porque diadoco quiere decir eso, ¿no? Los herederos, quiere decir en griego. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que cada uno de los generales, fíjense, ahí lo tienen los 4 colores, ¿no? Y abajo, fíjense, tienen los colores, el nombre de cada uno de los generales. Entonces, la Macedonia le quedó a Casandro. Toda la parte de la Tracia y la parte esa de Grecia le quedó a Lisímaco. A Seleuco le quedó toda esa parte del Asia y toda la parte del Egipto le quedó a Ptolomeo. Pero a nosotros lo que nos van a importar son las tierras que invadió Seleuco y las que invadió Ptolomeo, lo verde y eso de color medio amarillo. ¿Por qué? Porque fíjense que en el medio está la Tierra Santa. ¿Ven? ¿Logran ver Jerusalén? Miren, no sé si logran ver mi puntero, pero ¿la ven ahí a Jerusalén? Ajá. Entonces, bueno, Jerusalén quedó en el medio, justo en la frontera entre lo que había conquistado Ptolomeo y lo que había conquistado Seleuco. Por eso, después vamos a hablar de los Ptolomeos, ¿no? Y de los Seleucidas. ¿Qué son los Seleucidas? Bueno, los partidarios de Seleuco. ¿Y los Ptolomeos quiénes son? Los partidarios del general Ptolomeo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que Tierra Santa quedó metida ahí en el medio y se la iban pasando de uno a otro. Originalmente era de los Seleucidas, después la invadieron los Ptolomeos, después la recuperaron los Seleucidas. Y en todo eso fueron pasando cosas. Mientras Tierra Santa estaba en manos de los Ptolomeos los dejaron a los judíos, los dejaron, no tenían problema con eso, ellos no querían problema, querían que los judíos siguieran viviendo su vida, lo que sí los cargaron con unos impuestos tremendos. Entonces padeció mucho toda la zona de Jerusalén y los judíos en general en toda la Tierra Santa por el tema de los impuestos que los Ptolomeos le habían impuesto. Y después vienen los Seleucidas y los Seleucidas los invaden y en realidad al principio los judíos se habían puesto contentos porque pensaron que iba a venir como una especie de liberación con el tema de los impuestos, pero finalmente hubo un Seleucida que se llamó Antíoco Epifanes, un personaje siniestro, que produjo una gran persecución en la Tierra Santa contra los judíos y eso provocó un gran sufrimiento. Pero en el interín, ¿qué fue lo que pasó? Que hubo una conquista cultural de la Tierra Santa. O sea, el problema era que todos estos problemas y todas estas guerras, estas invasiones y todos estos problemas, porque aparte acuérdense que después a los Seleucidas, ¿quién los echa de la Tierra Santa? Los romanos. ¿Se acuerdan que cuando viene Jesús, en la época de Jesús, los romanos ya habían barrido a todos estos de toda esa zona y reinaban los romanos? Entonces, ¿qué fue lo que fue pasando en toda esta época? Bueno, justamente que con todas estas idas y venidas, de que los Ptolomeos, que los Seleucidas, que después vienen los romanos, se hizo una inculturación a través del lenguaje de la vida griega en el pueblo judío.
y aparte muchos judíos tuvieron, especialmente con las persecuciones, muchos judíos tuvieron que escapar, tuvieron que irse a vivir a otro lado. Por ejemplo, en la famosa Alejandría, que ustedes la ven acá, no sé si logran ver mi puntero, ahí en la famosa ciudad de Alejandría, había una comunidad judía muy importante que había huido de Jerusalén, y esos judíos de Alejandría prácticamente no hablaban, habían perdido el hebreo. Entonces, ese es el gran problema. La reacción, el judaísmo tiene una reacción ante esa invasión de la cultura griega, ¿no? Entonces, pasan básicamente cuatro cosas, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver un poquito este cuadrito, que es un poco porque acá está nuestro amigo Ben Sira, por eso les estoy hablando de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay cuatro reacciones o cuatro respuestas, por decirlo de alguna manera. Lo que llamamos la respuesta conservadora, que es el libro de Ben Sira, que es una respuesta, una resistencia a la helenización. O sea, a ver, para explicarlo un poquito más. Nosotros tenemos, la idea era, lo que se decían los judíos de Ben Sira es, nosotros tenemos que mantener la fe de nuestros padres. Entonces no queremos ni la lengua griega, ni las costumbres griegas, ni la comida griega, ni queremos poner un gymnasium, ¿no? Como hacían los griegos, en Jerusalén, ni queremos hacer las cosas que hacen los griegos porque nosotros no somos griegos, nosotros somos judíos. Entonces la sabiduría de Ben Sira y parte del capítulo 3 y parte del 4 del libro de Baruch, que es un libro que no lo vamos a poder ver, pero que es otro libro de la sabiduría, es la resistencia a la helenización. Pero la helenización es tan potente, que miren qué paradoja, ¿no? Porque el libro que tienen ustedes en la Biblia está originalmente escrito en griego, como les decía. El único texto completo que se conservó es el que está escrito en griego, porque el que se escribió en hebreo se perdió. Tenemos fragmentos y por eso sabemos que el original está escrito en hebreo, pero lamentablemente se ha perdido por completo el libro, el original en hebreo. Entonces, fíjense que es un libro que está compuesto para resistir la helenización, pero fíjense qué paradoja, cómo sucumbe a la helenización, porque en definitiva el único texto que queda en pie es un texto que está escrito en griego, ¿no? Bueno, la segunda respuesta, esto, ¿qué les quiero decir con esto? Con primera respuesta conservadora, competidora, que a medida que iba pasando el tiempo, los judíos iban teniendo como distintas reacciones, ¿no? Entonces, la segunda respuesta es el tema de la Septuaginta, ¿no? Bueno, acuérdense que llamamos Septuaginta porque Septuaginta quiere decir 70 en hebreo. A ver, chicas, espérenme un segundo que me están tocando el timbre. No, quédense ahí, ya vengo. Perdón, ya estoy acá de vuelta. Bueno, entonces, ¿qué es la respuesta competidora? Dicen, bueno, especialmente los judíos de Alejandría, ¿qué dicen? Dicen, bueno, todo es la cultura griega, como diríamos hoy, todo el mundo habla en inglés, todo el mundo escucha la música que hacen los americanos, todo el mundo lee los libros que leen los americanos. Bueno, ¿saben qué? Vamos a traducir la Biblia al griego también. Vamos a traducir especialmente la Torá, ¿no? Hay un texto muy bonito que se los voy a mandar también para que lo lean, que se llama La Carta de Aristeas. Es un texto donde se nos explica cómo se hizo esta traducción de la Biblia al griego.
Es un texto cortito, no se asusten, tiene 2 o 3 páginas nada más, pero es un texto muy bonito, donde es una carta que una persona le manda a otra, donde le explica cómo se gestó la traducción de la Biblia al griego. Nosotros le llamamos la Septuaginta, pero en realidad está mal, porque esta traducción la hicieron, según nos cuenta la carta de Aristeas, la hicieron 72 expertos en Sagradas Escrituras, que el rey griego le pide al sumo sacerdote de Jerusalén que le mande unos expertos para traducir. O sea, él tenía la Biblia hebrea, el rey griego, tenía la Biblia hebrea, pero claro, él no sabía leer hebreo. Entonces le pide al sumo sacerdote, le pide por favor que le mande expertos. Entonces, en una cosa completamente simbólica, porque es simbólica, no es porque haya pasado así, pero el sumo sacerdote le manda 6 expertos de cada una de las tribus de Israel. Y como ustedes saben, las tribus son 12. Entonces, 6 por 12, 72. Entonces, son 72. Lo que pasa que 72 en latín se dice Septuaginta Duo, ¿no? Entonces, como quedaba muy largo, le quedó la Septuaginta, pobre, pero en realidad sería la Septuaginta Duo, la que hicieron los 72 expertos en Sagradas Escrituras que tradujeron la Biblia al griego. Es un poco como nuestros hijos. Imagínense hoy nuestros hijos, nosotros que venimos de países latinos y tenemos nuestra Biblia en casa en español. Y nosotros le decimos a nuestros hijos, bueno, por qué no lees la Biblia? Y por ahí nuestro hijo va, agarra la Biblia y dice, ah, no, pero está en español. A mí no me gusta leer en español. A mí me gusta leer en inglés. Porque es así, nuestros hijos no les gusta, bueno, no sé los de ustedes, pero los míos no les gusta leer en español. Entonces, prefiere leer en inglés. Entonces, ¿yo qué digo? Bueno, basta que lea la Biblia, no importa, voy y compro una en inglés. Bueno, es un poco eso, ¿no? Es un poco la respuesta a esa. O sea, competir, en vez de oponerse, competir, ¿no? Esa sería la segunda. La tercera, bueno, una respuesta radical, que es el nacimiento de la apocalíptica. Miren, la apocalíptica, para no tardarnos mucho con este tema, es un tipo de literatura que hay en la Biblia, ¿ok? Entonces, básicamente, que por supuesto trata sobre el fin de los tiempos, eh, pero en la Biblia tenemos libros apocalípticos, hay solo 2, el libro de Daniel y el libro del Apocalipsis de Juan, pero eso está en nuestra Biblia cristiana, ¿no? Pero a los efectos de la Biblia hebrea, el libro de Daniel. Hay párrafos y capítulos y partes de distintos libros en distintos libros de la Biblia hebrea que ustedes tienen que saber que son literatura apocalíptica, pero no quiere decir que todo el libro sea apocalíptico, ¿entienden? Entonces, tienen influencias, es parte de la literatura apocalíptica, pero libros apocalípticos es nada más que Daniel y el Apocalipsis de Juan. Pero a nuestros efectos, el libro de Daniel viene como una reacción a esto, ¿no? O sea, porque es justamente cuando se escribe el libro de Daniel, es cuando nace la literatura apocalíptica. Entonces, bueno, básicamente lo que habla es que evidentemente esto que está pasando, de que estamos perdiendo el hebreo y que ya nuestros hijos ya no quieren hablar hebreo y que las escrituras se leen en un idioma que no es el idioma de Dios, se ve como una cosa del final de los tiempos, ¿no? Entonces, es un poco, como una resistencia radical, como decir, bueno, esto hay que resistir porque si no es el fin del mundo, ¿no? Y por último, que es el último libro, que es este sí lo vamos a ver, que es como una respuesta dialogante, ¿no? En realidad lo que dice, el libro de la sabiduría de Salomón es, bueno, que el libro de la sabiduría de Salomón también tiene parte de literatura apocalíptica, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que dice es, bueno, vamos a dialogar con la cultura griega sin perder la identidad, ¿no? Algo importante, sin perder la identidad, vamos a dialogar, ¿ok? Entonces, no solo, el libro de la sabiduría de Salomón está escrito en griego, entonces no solo
en la lengua griega, vamos a dialogar con el pensamiento griego, ¿no? Con el pensamiento. Entonces, pasó todo esto. O sea, en el libro de Ben Sira, que es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver una clara resistencia y diciendo, no quiero la lengua griega, no quiero en tu cultura, no quiero nada de vos, porque yo no soy griego, yo soy judío y quiero conservar todo y quiero leer las escrituras en hebreo, ¿no? Bueno, entonces, ahora vamos a entrar a la sabiduría. Vamos a tratar de explicar estos dos libros que vamos a ver ahora, el de Ben Sira y el de la sabiduría de Salomón. Vamos a ver con qué se identifica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar primero con el de Ben Sira. Entonces, ¿se acuerda que dijimos antes que el único sabio es Dios, ¿no? Entonces dijimos, bueno, si solo Dios es sabio, para que el hombre sea sabio tiene que recibir la revelación. Y la revelación depende del libro. Entonces, en la sabiduría de Ben Sira es la Torá. Es la Torá. Entonces, Dios, Dios le da la ley a Moisés, le da la Torá en el Sinaí, y eso es la revelación, y no hay más nada. Entonces, ¿cómo se hace el hombre sabio? El hombre tiene que recibir la Torá, tiene que leer la Torá, aprenderla, y entonces por eso dice, ¿con qué se identifica en cuanto a la acción humana? Con el temor de Dios, que habíamos dicho que no era tenerle miedo, sino cumplir con los mandamientos. Entonces, como ven, hay toda una coherencia. Acá sí se ve una coherencia bien completa, ¿no? ¿Quién es el sabio? Dios. ¿Cómo nos comunica su sabiduría? A través de la Torá. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para ser sabios? Cumplir con la Torá, que son los mandamientos divinos, y no hay sabiduría fuera de la Torá. Esto no quiero decir que lo piensen todos los judíos de la época. Estoy diciendo que lo piensa Ben Sira, porque es el libro que vamos a ver, ¿ok? Entonces, no estoy diciendo que todo el judaísmo pensaba esto. En el libro de Ben Sira se expresa esto, porque, acuérdense lo que decíamos antes, seguimos teniendo el libro de Proverbios, seguimos teniendo Job, seguimos teniendo Cogelet, y todos estos libros forman parte del canon, y por lo tanto, lo que es verdad en Proverbios, lo que es verdad en Job, lo que es verdad en Cogelet, sigue siendo verdad, porque como decíamos, la sabiduría es poliédrica, tiene muchas caras. Muy bien, entonces, la sabiduría de Ben Sira es conservadora. Es interesante también porque lo que decía Ben Sira es que ya no había más nada, o sea, que la Torá lo era todo y que no había más revelación, que Dios se había expresado a través de la Torá y que con eso habíamos llegado al techo, ¿no? Y que ya no hay más nada más arriba del techo. Y para Ben Sira es la Torá. Pero fíjense que nosotros los católicos decimos una cosa muy parecida, porque nosotros lo que decimos es, con la muerte del último apóstol terminó la revelación, ya no hay más revelación. Nosotros también tenemos un techo. Para Jesús Ben Sira era la Torá, para nosotros los católicos es toda la Biblia, incluyendo toda la revelación que nos llegó a través de los apóstoles, ¿no? Entonces, se murió el último apóstol, listo, se terminó. Es una situación de techo idéntica a la que tenía Jesús Ben Sira con el tema de la Torá. Aquí Dios se reveló y hemos acabado, se terminó, listo, no hay más nada, ¿no? Bueno, ahora, la sabiduría de Salomón es otra cosa. Yo les pongo ahí que en cuanto al don divino, dice con un Espíritu Santo. Fíjense que les puse un Espíritu Santo y no el Espíritu Santo, ¿no? Porque, ¿qué dijimos? Que la sabiduría de Salomón está en diálogo con el mundo griego, ¿se acuerdan? Por lo que la sabiduría, en cuanto a don divino, es un Espíritu Santo. Porque ya dijimos varias veces en esta clase que, ¿qué es el espíritu? ¿Se acuerdan? El espíritu es relación. El espíritu es relación. Y la sabiduría es la relación con Dios. Dios se relaciona con el hombre y le da un espíritu. En la Biblia, los espíritus pueden ser buenos, malos o regulares. Encontramos el espíritu de lujuria, el espíritu de la mentira, el espíritu de la soberbia, pero también está el Espíritu Santo.
Pero como dijimos que solo Dios es santo, por lo tanto, el Espíritu Santo, lo que nosotros llamamos el Espíritu Santo, es la relación y la comunicación con Dios. Claro, después nosotros, los católicos, cuando avanzamos en toda la teología trinitaria, ¿qué decimos? Que la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. No es un espíritu, es el Espíritu Santo, porque es la relación, el Espíritu siempre es relación, entre el Padre y el Hijo. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor que une al Padre con el Hijo. Pero el concepto que está detrás siempre es el de la relación. Por eso el hombre que recibe el Espíritu Santo, perdón, el hombre que recibe el Espíritu Santo se hace sabio porque la sabiduría es la justicia en el libro de la sabiduría. O sea, acá no es como en Ben Sira. ¿Por qué? Porque es la justicia. No la justicia social, ojo, la justicia de la relación, lo que dijimos antes, ¿se acuerdan? La justicia que tiene que ver con la relación mía con mis hermanos y cómo yo trato a mis hermanos de acuerdo a lo que Dios me enseña. Entonces, bueno, después en el libro de la sabiduría de Salomón vamos a ver que la justicia, esa relación mía con el hermano, tiene como cuatro, se divide, ¿no? Se divide en prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Pero esas cuatro cosas, ¿qué son? ¿Se acuerdan? Las virtudes cardinales. Entonces son las virtudes que yo tengo que poner en práctica. ¿Cómo? Sí, las virtudes cardinales. Entonces, esas cuatro virtudes cardinales son las cuatro virtudes que yo tengo que poner en práctica cuando me relaciono con mi hermano: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Pero claro, acá esta justicia, porque si no uno puede preguntarse cómo la justicia se divide en justicia. Bueno, porque la justicia, la general, está hablando de la relación, y la otra, esta última, es la justicia social. ¿Entienden la diferencia? Bueno, por eso digo, fíjese el último renglón. Entonces quedamos que se identifica la sabiduría de esta última etapa, se identifica con la sabiduría de Salomón en cuanto a don divino es un Espíritu Santo, no el Espíritu Santo, y en cuanto a la acción humana es la justicia. La Pero justicia. también con el temor de Dios, ¿está bien? No específicamente, no tanto con ese tema. Obviamente que el temor de Dios está atrás también, pero no tanto con ese Claro, tema, sino con el tema de mi relación con el hermano y yo cómo pongo en práctica esas cuatro virtudes cardinales de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza la en mi relación templanza. con el otro, ¿no? En mi relación con el hermano. Ya, Bueno, ok, entonces, ahí vamos nos ahora quedamos. Vamos ahora a entrar un poquito más en el tema específicamente del libro del Eclesiastés. Rapidito, esto lo damos y ya la clase que viene empezamos con el texto. Ustedes en la Biblia ven que dice eclesiástico, eso viene del latín, ecclesiasticus, es una denominación que hace un santo, uno de los padres de la iglesia allá por el siglo IV. Hay dos teorías, ustedes tienen que saber que hay dos teorías de por qué se llama el eclesiástico. La que a mí más me convence es que es el libro que no usaban en la sinagoga y sí usaban en la iglesia, porque para nosotros era canónico y para los judíos no era canónico, por lo tanto era un libro que se usaba en la iglesia, por lo tanto era ecclesiasticus, ¿no? Le pertenecía a la iglesia. Pero ustedes tienen que saber que hay otros autores que dicen que es porque se parece al Eclesiastés. Para mí, nada que ver con el Eclesiastés. Así que esa, yo no la tomo eso. La explicación que yo doy es que para mí es porque está en contraposición a lo que hacían los judíos de la época y lo que hacen los judíos hoy, que lo siguen sin considerar canónico, y la iglesia sí lo acepta, ¿no? Como les decía antes, también se llama Sirácida, por la palabra griega Sirac, y es un libro que se llama Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, porque así lo dice, ¿no? Fíjense ahí en el 51:30, yo lo tengo acá a mano, que usted, bueno, ya lo vimos eso, ¿no? Que al final del libro dice, Ajá. ¿cómo lo firma, ¿no? Dice Sabiduría de Jesús, hijo de Sirá, ¿no?
Bueno, y Pero es canónico, Adrián, este libro es canónico. para nosotros es canónico, para los judíos y para los protestantes no, Ah, porque es no. cuando Lutero tradujo la Biblia al alemán, que hizo un gran trabajo en hacer eso, porque, bueno, esperen que vamos a dejar de compartir esto, porque ya, lo vamos a, o si no me retan, vieron que a mí me retan, ¿no? Em, ¿Qué les estaba diciendo? Que Lutero. Ah, de Lutero. Lutero, sí, Entonces, estaba hablando de Lutero. Lutero que hizo un gran trabajo traduciendo, él fue el primero que tradujo la Biblia, toda la Biblia al alemán. De hecho, la traducción de él todavía la siguen usando muchas iglesias luteranas en Alemania. Hizo un gran trabajo, pero cuando llegó a estos libros, a los que nosotros llamamos deuterocanónicos, Lutero dijo que no eran del canon. Igual él dijo que era una, como lectura, era una lectura edificante, dijo Lutero, ¿no? Pero que no eran canónicos. Entonces los protestantes tampoco lo toman. Los únicos que lo tomamos somos nosotros. ¿Eh? Nosotros. Sí, Ah, yo para creo que los nosotros. protestantes sí. Los protestantes no. Entonces, y los judíos mucho menos. A pesar de que muchas veces se le planteó al judaísmo este tema, y mucho más cuando se descubrieron los rollos del Mar Muerto, porque en los rollos del Mar Muerto se descubrió un pedazo del libro de Ben Sira en hebreo, por lo cual la pregunta es, entonces sí, porque acuérdense que los rollos del Mar Muerto pertenecían a una comunidad judía que vivió más o menos en el año 150 a.C. Por lo cual, si está el libro del Ben Sira ahí y está en hebreo, entonces quiere decir que estaba en hebreo antes de estar en griego. Pero como no está todo el libro, y todo el libro está en griego, entonces ellos no lo toman. Y por eso no lo toman. Pero la verdad que, como ya lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a tratar de ver, como hicimos con Job, un pedacito de todos o de casi todos los 51 capítulos, para que ustedes vean, fundamentalmente el final, porque en el final, a partir del capítulo 42, empieza a hablar de todos los grandes ídolos, ídolos entre comillas, ¿no? Los grandes personajes, mejor dicho, de la Biblia hebrea. Entonces habla de Adán, habla de Moisés, habla de todos los grandes, ¿no? Y de los buenos y de los malos, de los dos, ¿no? Entonces hace como una recopilación muy interesante, porque este Ben Sira era un catequista era, que daba catequesis. Entonces, ¿qué es el libro de Ben Sira? Las catequesis de un señor que se llamaba Jesús, hijo de Sira, que enseñaba sobre, ¿a quién le enseñaba? A los judíos que vivían en el exilio, en el medio de una cultura griega, para resistirse a la helenización y para conservar su identidad judía. Por eso les habla de la importancia de Moisés y de Adán y de los profetas, etcétera, etcétera, ¿no? Como diciendo, bueno, los grandes ídolos no son Alejandro Magno y Ptolomeo y Seleuco, no. Los grandes ídolos son Moisés, Abraham, Daniel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Mm? Por eso es muy interesante, aunque sea vamos a ver un pedacito de cada uno, porque esa última parte final es fabulosa. Pero una de las cosas que es un poquito árido de leer, porque es como leer el catecismo de la iglesia, ¿no? Uno lee un capítulo que me habla de, no sé, qué es la iglesia. Después otro capítulo me dice cómo leer el rosario, cómo rezar el rosario. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, pero pues son todas catequesis individuales y por eso se hace un poquito árido porque salta de un tema a otro, de un tema a otro. Pero bueno, pero igual creo que es un libro precioso. A mí me encanta. Bueno, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario antes de que nos vayamos a cenar? Las dejé mudas, chicas. No lo puedo creer. Sí, nos dejó mudas, nos dejó mudas. Bueno, entonces si no Bueno, hay pues muchas gracias. bueno, chicas, entonces si no hay comentarios, entonces en la clase que viene nos zambullimos de lleno a los textos. Lo que vamos a hacer es, vamos a agarrar los textos más importantes y los vamos a analizar línea por línea como hicimos con los de Kohelet, pero solo los más importantes. Y después vamos a leer un parrafito salteadito de cada uno de los capítulos para que
si no se pueden leer todo el libro, porque es un libro largo, por lo menos tengan como vamos degustando que el libro del principio hasta el final. ¿Ok? Y para ir pasando, ¿esto que nos vas a mandar material o podemos ir leyendo nosotros en nuestras Biblias? Sí, si quieren les puedo ir mandando el PowerPoint para que lo vayan mirando, pero antes, primero les voy a mandar lo que vimos de Mándalo. Kohelet, lo que terminamos de Sí, ver de Kohelet, los sí. textos y eso, que creo que ya Sí. los tienen, pero se los vuelvo a mandar, y les voy mandando el PowerPoint de Ben Sira por si lo quieren ir leyendo, así ya nos Sí. metemos a No fondo. te olvides de las hojas que quedaste en mandarnos para leer. ¿Qué hoja, Silvia? Yo lo mandé la pasada. No, no, dijiste que nos vas a mandar ahora e incluir, espérate, Sí, de sí, sí, algo sí, nos sí. ofreciste. Sí, miren, ustedes van a ver que el documento, el PowerPoint que yo les voy a mandar, tiene un montón de hojas que me las salteé. Bueno, es toda la explicación histórica de qué pasó con Alejandro, con los generales, por si lo quieren leer. Si tienen interés. Ah, Si no, sí, 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 mándalo. No, mándalo, sí, que es lindo meterse y estar más en sintonía con la época. ¿Qué año se fue escrito este libro? Esto es muy interesante lo de Ben Sira porque sabemos positivamente, muy positivamente, cuando lo escribieron. Porque esto es preapocalíptico. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando se escribió este libro todavía no se había escrito el libro de Daniel. Entonces Ah, sabemos con casi certeza que está escrito en el 190 antes de Cristo. Antes de ok, Cristo. 185, no antes que eso, entre 190 y 185, por ahí. Bueno, perfecto. ¿Ok? Perfecto. bueno, muy bien. Muchas Chicas, gracias. que tengan una hermosa semana y Gracias, las espero gracias, todos el jueves Adela. que viene. Igualmente, Gracias, gracias por todo. gracias Un Bye besito. bye, a gracias. todos, Bye. gracias, Gracias, chao. Hasta la próxima semana. gracias. Chao. Gracias.